¿Alguna vez estando a solas en tu habitación, en tu trabajo o en algún espacio extraño, has tenido esa sensación como si alguien te estuviera observando? Pero volteas al rincón más oscuro como buscando encontrar ese algo o ese alguien que estuviera ahí, y al mirar de frente no ves a nadie, y sin saber por qué, se te eriza la piel y el cabello. Entonces piensas que quizás lo imaginaste o que fue algo que proyectó una sombra. Pues bien, quizás no hayas estado completamente a solas. Quizás no era tu imaginación jugándote una mala pasada, y quizás no hayas oído hablar de la gente de las sombras. Entonces, déjame que te relate algo sobre ellos. La gente de las sombras, se dice, son seres que aparecen de improviso en medio de la oscuridad, que suelen parecerse a un adulto promedio de gran estatura, capaz de escurrirse a gran velocidad por las habitaciones o incluso traspasar las paredes. Las personas sombra o shadow people son una situación sobrenatural reportada por decenas de individuos alrededor del mundo. El fenómeno conocido como la gente de las sombras o los seres de sombra habla de elusivas entidades que se perciben fugazmente como siluetas oscuras con forma humana, generalmente masculinas, y que gustan de observarnos silenciosa e inmóvilmente desde un rincón. Al parecer, solo reaccionan con fugacidad cuando son detectadas al filo de la mirada por una persona, momento en el cual se difuminan o desaparecen. Es importante enfatizar que ninguna de estas características es invariable, ya que también se han reportado entidades de este tipo como seres amorfos o flexibles, o bien como columnas de humo negro. La gente sombra rara vez intenta comunicarse, y sin embargo, muchos se muestran interesados en los seres humanos. Los relatos a través del tiempo y venidos de todo el mundo revelan que estas siluetas humanoides negras por lo regular no tienen rasgos faciales como ojos o boca, aunque a veces, muy a veces, también se reporta que poseen ojos destellantes rojos o amarillos. Son generalmente como faltos de masa, aunque su naturaleza específica varía de bidimensional, como una sombra vaporosa o distorsionada. Su movimiento a veces se reporta como muy rápido y sin orden, otras veces tembloroso, en el sentido de que primero parecen moverse como un fluido espeso, similar a la gelatina, en lugar del agua, y rápidamente se trasladan a otra parte, pero a una vertiginosa rapidez, la cual hace casi imposible percibirlos frontalmente. Más bien se manifiestan como figuras centellantes que generalmente son captadas en el filo del campo de visión o espontáneamente percibidas, deslizándose en la superficie de un espejo. Por otro lado, aparentemente su presencia física puede atravesar sin problema alguno la materia física, lo cual fortalece notablemente su elusiva esencia. Nos permite deducir que poseen algún grado de autonomía. De hecho, hay casos registrados de gente sombra que sigue a la misma persona en varios domicilios diferentes, incluso en lugares realmente alejados entre sí. Pero también podríamos estar hablando de entidades demoníacas. Su rostro oscuro y la fuerte sensación de energía negativa asociadas a la gente sombra han llevado a algunos investigadores a especular que puede ser la naturaleza demoníaca. Su origen podrían ser los bajos astrales, entidades que se alimentan de la negatividad, debido a que en la mayoría de encuentros las personas se encontraban bajo un estrés extremo. Estas entidades aparecerían para alimentarse de esa energía negativa. Otra evidencia de que podrían ser entidades demoníacas es que algunas personas han informado haber visto la sombra con cuernos o con los ojos rojos, aunque no hay que descartar la posibilidad de que en los bajos astrales utilizarían la forma demoníaca con el único objetivo de engañar y asustar a la persona, y así poder alimentarse de la energía de su miedo. Gran parte de individuos que experimenta ese ataque, se llama parálisis de sueño, reporta que observa o siente a una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la opresión en el pecho y cuello o la que golpea y lastima a la persona. Hay quienes afirman que los seres de sombra
no son más que encarnaciones de la energía liberada a través de pensamientos. Esta teoría asegura que de algún modo se trata de concentraciones de energía psíquica de baja frecuencia que cobran vida en lugares que han sido escenario de eventos traumáticos o alrededor de personas que logran concentrar una cantidad considerable de malos pensamientos. Y de acuerdo al anterior, los seres sombra se nutren de estas bajas frecuencias, como el miedo, el egoísmo, la avaricia o la envidia. La leyenda urbana dice que la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana, mientras que algunos aseguran que estos seres son la expresión última de la oscuridad, supuestas entidades primordiales o demonios primigenios, y en algún sentido, quizá excesivamente sometido a los estereotipos culturales también del mal. En cambio, otras personas les atribuyen una naturaleza más bien lúdica, sigilosa, como una especie de observadores neutrales que en su afán por no ser percibidos, juguetean con el tiempo y el espacio en relación a la percepción humana. La creencia popular señala que estas siluetas negras pueden ser a veces violentas y amenazantes, mientras otros afirman que son neutrales o son habitantes de un espacio, digamos, atemporal. A diferencia de los avistamientos de fantasmas u otros espíritus, los seres de sombra siempre procuran mantener una discreción absoluta, aunque su curiosidad los lleva por momentos a aventurarse cerca del rango de la percepción natural de un ser humano. Además, su existencia no se asocia en ningún sentido a la evocación de una conciencia cuyo cuerpo dejó de vivir. En todo caso, lo único que comparten tangiblemente con los espíritus y fantasmas es el efecto que pueden provocar en una persona que atestigua su presencia, temor, pánico e incluso una especie de parálisis semitraumática, de la que sin duda más se reportan experiencias con gente sombra. La ya mencionada llamada parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso de quedarte dormido o levantarte. En palabras simples, es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo. Durante estos episodios, que suelen producir mucha angustia en quienes lo sufren, algunos pueden percibir a su alrededor distorsionado y tener algunas alucinaciones. Otra especulación basada en las circunstancias en las que son detectados sostiene que es nuestra propia conciencia quien les permite acceso a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como decíamos antes, leyendo un libro. Recordemos que aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico astral y mental. Si tomamos como referencia las emociones que irradian, la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico, es decir, un tipo muy intenso de miedo, casi medular, como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes de que nuestros sentidos entren en acción. Quizás esta alarma ancestral, la que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación, no es infrecuente que durante las experiencias extracorporales o los sueños lúdicos se nos adhieran seres del plano astral. Ahora bien, cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra, en general vemos que las personas que las han visto suelen asociarlas a distintos estados mentales y emociones, más bien turbulentas. Sentimientos como la ira, la soledad y la tristeza suelen facilitar sus apariciones. Pero en fin, más allá de la plausible o alucinada presencia de estos seres sombra, lo cierto es que el reflexionar un poco en ellos, o mejor aún, el observarlos de vez en cuando, resulta en un ejercicio existencialmente terapéutico que puede desencadenar otras reflexiones útiles en torno a nuestra percepción, a la naturaleza absoluta o por el contrario relativa de nuestra realidad, y a la conciencia de que no estamos solos, de que nuestros pensamientos en realidad y de manera palpable se materializan, y que si científicamente se ha confirmado la existencia de múltiples dimensiones e inclusive de múltiples universos, también debiésemos estar abiertos a la posibilidad de que de vez en cuando algunos de ellos dialoguen saltándose las fronteras que los delimitan, y que esta interacción sin duda arrojará normalidades que, más allá de infundirnos temor o confusión, deberían de asumirse como inspiradoras pinceladas que son parte, al igual que nosotros, de un diseño divino.